Las víctimas de narcisismo son las personas más necesitadas de ayuda, pero que nadie ayuda. Porque nadie les cree. Nadie les cree. Porque el otro es tan encantador que no pueden creer que esté causando este trauma complejo en la víctima. Es muy difícil identificar a un narcisista porque se saben ocultar muy bien, a menos que tengas la información. Llegas incluso a dudar de ti misma. Sí, claro. O sea, como esposa, como hija y como profesionista. Aguas, ¿eh? Y si hay psicoterapeutas que no están capacitados para un trastorno narcisista de la personalidad, te comen. Claro. El paciente te come. Sí. Es muy hábil en hacer sentir que su víctima es su victimario. Ajá. O sea, culpa al otro de que yo soy tu víctima, Sí, sí. ¿no? Y entonces el problema es que muchas de estas víctimas reales de este narcisista manipulador no llegan a terapia o no piden ayuda porque se sienten que ellos son los malos. Yo le he preguntado a mis pacientes que tienen esta situación, o sea, me platican la historia de terror, ¿no? Y les pregunto, oye, ¿y tu familia sabe? Me dice, es que, ¿para qué les cuento? Lo aman. Lo adoran. Ajá, lo quieren. Para ella parece que su hijo es él, que lo quieren más que a mí, que Ay, no sé perdón. qué. O Sí. sea, para que se den una idea. Hola, ¿qué tal, equipo reflexivo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? La verdad, ¿cómo estamos hoy? Pues muy contentas y No. emocionadas. No, tenemos miedo, la neta. Ay, sí. ¿Qué decías hace rato, Ingrid? Que es una historia de terror el tema que vamos. A mí, o sea, real me sudan las manos. Sí, claro. Estoy así de que. Sí, Ay, sí. Dios. Sí, es un tema bastante fuerte. Y la verdad es que esto es una iniciativa que hemos tenido las tres para hacer una trilogía. Y es en serio, ¿eh? Iniciamos con el tema de madres narcisistas. Ahora continuamos con el tema de Machos narcisistas. Y el próximo va a ser de mujeres narcisistas, pero todavía no tenemos el título. Así que ahí espérenlo. Okay. Pero bueno, antes de entrar en materia, me gustaría, por favor, invitarlos a todos los que nos ven, los que nos escuchan, que por favor se suscriban, que compartan, que le den like, que hagan sus comentarios, porque es importante para que nosotros continuemos creciendo en este proyecto, que es un proyecto local, pero que afortunadamente se está internacionalizando. De Veracruz. Sí. De Veracruz para el mundo. De Veracruz para el mundo. Sí. Bueno, entonces miren, vamos a entrar en materia ya con este tema y me gustaría que cada una de nosotras desde su trinchera y desde su expertise, porque pues siempre lo hacemos así, y todos los que nos ven y nos escuchan puedan entender, ¿no? Ya dijimos y definimos el trastorno narcisista en el primer podcast, ¿no? Pero no hablamos claramente de lo que es el trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿A qué sabe? Así como definición. Exactamente. Es que es muy complejo. Es un trastorno de la personalidad, Ajá. pero se siente más terrible que eso. Si cabe el comentario. Y yo quisiera empezar mencionando dos características de lo que es el narcisismo, que para mí son como súper... Es la estampa de los narcisistas. En primer su lugar, etiqueta. exactamente, son los más expertos en manipulación. Ok. La gente más experta en manipulación son los narcisistas, por un lado. Y por el otro, voy a decir algo muy fuerte, pero me parece que son terroristas emocionales. Sí, claro. Eso, hacen terrorismo. Les llaman vampiros emocionales. Porque También. te roban la energía. Sí. Un narcisista no conecta y carece de empatía, pero podría fingir que tiene interés hacia las personas o hacia ti, pero realmente es un medio para lograr sus fines. Una vez que ya logra lo que obtiene, te apresa en su cárcel de chantajes y manipulación. Claro. De hecho, me gusta a mí mucho siempre empezar con que definamos cada una, porque cada una siempre tenemos una aportación bien distinta y si nos complementamos. El trastorno de la personalidad narcisista, para acabar pronto y para que todos así como que
nos centremos, es un trastorno mental. Así de fuerte, ¿eh? O sea, es un trastorno mental y definido por algunos autores que he estado de alguna manera alimentándome de su bibliografía. Y hay uno que me gustaría mucho recomendárselos. Léanlo, es muy bueno. Iñaki Viñuel, es un psicólogo español. Y él dice esto. Y ahora sí que me respaldo porque es experto en narcisismo. Él se dedica a eso. De hecho, su atención psicoterapéutica Es especialista. es Sí, especialista es muy en bueno. trastorno de la personalidad narcisista. Y él dice que el narcisismo es la pandemia del siglo. 100%. Imagínense. Sí. Porque las estadísticas ya las dijimos en el podcast pasado, ¿no? Imagínense si el 1% de la población se dice que tiene este trastorno, imagínense cuántos millones de gente somos. Claro. ¿Cuánta gente narcisista anda suelta por el mundo? Esa es una. Y la otra, que de 4 cada personas narcisistas, 4 son varones y 1 es mujer, que predomina en el hombre. ¿No? Sí, es como más común en los hombres. En alguna lectura que hice es como de un 80-20, Sí. 70-30, en donde predomina en que existen más hombres en el trastorno narcisista que la mujer. Algo que también comentamos en el otro podcast, en la primera trilogía, es que puede ser como un rasgo de personalidad que, dependiendo de cómo se agrave, puede llegar a ser un trastorno. Pero no confundamos que si una persona tiene rasgos que a lo mejor sea vanidosa o sea prepotente o egoísta, no necesariamente tiene un trastorno de personalidad narcisista. Exacto, sí, porque es como lo que dijo Lorena hace rato. Una cosa es la sintomatología que podemos tener, porque esa es otra. Todos, de alguna manera, tenemos un grado de narcisismo, ¿sí? Podemos tener sintomatología narcisista, pero otra cosa es en sí cumplir con todo la personalidad y el trastorno. Exacto. O sea, ya es... Sí, los criterios, vamos a llamarle así de manera Ujú. clínica, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí me gustaría también mencionar, porque pues así que el título es Machos Narcisistas. Claro. Porque el narcisismo existe en todo el mundo, pero el machismo en Latinoamérica, claro, o sea, es una bomba. O sea, es una bomba el machismo con el narcisismo. Sí, claro, porque se fomenta. Claro. Porque se engendra, ¿no? Es que es la cuna. Desde la cultura familiar. Así es. Por eso se dice que el mayor porcentaje de los narcisistas son varones. Sí. Por el machismo, ¿no? Sí. Y bueno, en sí, este trastorno se puede clasificar en narcisismo primario y narcisismo secundario. El narcisismo primario es cuando estamos siendo pequeñitos y somos niños y todo lo queremos para nosotros y el ego nos domina porque todo es yo, eso es mío, lo que hace mi mamá es por mí, lo que le pasa a mi papá es por mi culpa, lo bueno, lo malo, todo el niño de alguna manera es para él, ¿no? Y que es parte de su desarrollo. Exacto. Es parte de la etapa. De la etapa del desarrollo. ¿A partir de cuándo se puede empezar a identificar una personalidad narcisista? Puede ser a partir de los 7 años, ya que es a partir de donde el niño ya está desarrollando la identidad del yo. Exacto. Y si está en un seno familiar en donde fomentan esta práctica, en donde todo para el niño, lo que quiere el niño a la hora que lo quiere, el niño es la máxima autoridad en esta casa, entonces es como puede ir engendrando ese tipo de personalidad. Exacto. Por eso se dice que es primario, porque pues todos de alguna manera en algún momento de nuestra infancia, sí o sí, desarrollamos este narcisismo. Pero, como bien dijo Lorena, llega el narcisismo secundario, que es cuando ya
del ego pasas al superego, como decía Freud, y entonces en esta estructura, en esta tercera estructura de la personalidad, es cuando los adultos nos desarrollamos, ¿no? El niño ya antes de llegar a la adultez, ¿no? El niño, como dice Lorena, a partir de los 7 años en adelante, en la pubertad, en la adolescencia, en la adultez, se supone que ya logra entender que no es el único que existe en el mundo, que no todo le pertenece, Que hay límites. que hay límites. Sí. Exacto. Por eso es muy importante. Que él no es el centro del mundo. Exacto. Y la crianza. Porque ahí es cuando empieza el merequetengue. Claro. Así es. Y hablábamos, por eso es importante, pues, que los que nos escuchan sí puedan también escuchar el podcast anterior, igual y ponerle pausa a este si están empezando con este, Claro. y reproducir el anterior, porque ahí hablábamos de las madres narcisistas, ¿no? Decían, pues, todos de alguna manera desarrollamos este narcisismo de niños, pero como Lorena dice, a partir de cierta edad es cuando se bota la canica y entonces de ser una etapa normal pasa ya a no ser normal. O sea, es esa delgada línea que divide lo que es normal de lo que ya no lo es. Exacto. Y para que se vuelva de alguna forma disfuncional y se pueda convertir en un potencial problema, pues tiene mucho que ver la crianza, ¿no? Y esto es una crianza que está en los extremos disfuncionales, la sobreprotección, el autoritarismo o la negligencia, en su caso. Sí, y de hecho, como dice Ingrid, es bien importante que vean la primer parte de la trilogía, porque con el tema de las madres narcisistas ahondamos mucho en el tema de la crianza. Ujú. Y la crianza es lo que potencializa el trastorno. O lo inhibe. O se salva, ¿no? Claro. O nos salvamos. Claro. ¿Por qué? Porque pues cuando inicias con el narcisismo primario, siendo que es niño, pero en la crianza, ahí, antes de los 7 años, el niño no recibe lo que necesita, pues entonces todo se trastoca y se pasa al narcisismo secundario. Claro, pero también yo siento que hay dos posibles destinos de haber recibido una de esas tres crianzas. Una es que puedes desarrollarte como un narcisista y otra es que te Exacto. puedes desarrollar como una víctima de un futuro narcisista. Exacto. Ese es el meollo del asunto. Y ese es el binomio del cual vamos a hablar. Exacto, así es. Y Ahora bueno, sí que familias narcisistas o madres narcisistas crean hijos narcisistas, sí. ¿A la O víctima o al victimario? A la víctima o al victimario, eso es importante. Que afortunadamente hemos visto, y sobre todo en terapia, que por lo regular, si hay un padre narcisista y la mamá no lo es, el niño se puede salvar. Sí. ¿Sí? O sea, no es una regla que si tienes un padre narcisista vas a ser narcisista, no es una regla. Pero si hay un criador que no lo es, te puede salvar. No me ha tocado conocer que los dos padres sean narcisistas Ujú, y el hijo no lo sea. ujú. No me ha tocado. Porque siempre me ha tocado o es la mamá o es el papá. No sé si a ustedes les ha tocado. Pero por esta razón es que o es el agresor o la víctima, porque en las familias en donde se da que hay una narcisista en potencia y es muy marcado el rasgo, ¿no? En este caso hay una codependencia de la pareja, si es que ha seguido ahí, si tienen un hijo, Claro. ¿no? Entonces es donde esta dualidad de enseñanzas, de aprendizaje que está teniendo el niño es, o bien copian esa sumisión de la madre o del padre, dependiendo quién sea el narcisista, o bien se convierten en el agresor como la persona narcisista, no copiando. Entonces ¿sabes? Analizando de hecho esto, y por eso somos un equipo reflexivo, yo no me he encontrado hasta ahorita, no sé si exista, que los dos padres sean narcisistas, precisamente por eso que está diciendo Lorena, porque el narcisista necesita una víctima. No, igual que él. Sí. Es que no se emparejan con narcisistas como ellos. Ajá. A lo mejor que la pareja que no cumple con suficientes signos o síntomas solamente tiene rasgos, Ajá. pero siempre hay otro que está como más... Que la tiene la personalidad. Sí, o sea, Exacto. más puro, ¿no? Exacto.
Sí. Es más bien eso. Sí, sí, porque de alguna manera no se relacionarían los narcisistas con alguien que es idéntico a él, porque necesitan que haya esta disparidad, ¿no? Exacto, esa subordinación, Exactamente. ese control sobre la otra persona. Claro, porque está está en las dos personalidades, la víctima y el victimario. Y bueno, ¿qué tipo de crianza, cuál creen que es la que fomenta el que se den hijos narcisistas, ¿no? Hay dos. La crianza sobreprotectora y la crianza negligente. Sí. O demasiada sobreprotección, demasiado cuidado, demasiado de estos padres que decíamos en el otro podcast que aman demasiado, pero demasiado mal. Y los padres que totalmente ignoran al hijo con la negligencia. Entonces son los dos extremos de que de alguna forma potencializa que este niño de tener un narcisismo primario pase a un narcisismo secundario. Claro. A lo largo de la vida, ¿no? Sí. También en alguna lectura que hice se habla de que puede existir cierta predisposición genética. Ajá. Hay Sí. algunas investigaciones descubren, creo que es la Universidad de Michigan o algo así, en donde descubren que las personas narcisistas, la parte del neocórtex en donde están las funciones ejecutivas y digamos la compasión, la empatía la Sí. tienen un poco más pequeña. Claro. Sí. También otros estudios hablan de menor masa gris en cierta parte del cerebro. Sí. Entonces, Claro. sí puede haber una predisposición genética, pero importa mucho la crianza. Desde luego son diferentes. O sea, por dentro, sí, yo también he escuchado y hablar especialistas en neurociencias acerca del tema y sí son diferentes. Sí, sí. De hecho, el otro día escuchaba yo a alguien, era neurólogo, pero de estos que también son psiquiatras, pero ya Sí, sabes, sí. ¿no? Muy preparado. Decía que el cerebro de un narcisista, pero por ejemplo, uno doméstico, Sí. el que está en casa, Sí. el machista, ¿no? De Sí, la claro. casa. Ajá. Cuando, por ejemplo, hay una situación de violencia intrafamiliar, el cerebro de ese hombre es muy similar al cerebro de un psicópata que esté, no sé, encarcelado porque cometió un homicidio, por ejemplo. ¿Sí me explico? Porque comparten esta parte de que no tienen desarrolladas estas funciones que tú mencionabas. Exacto. ¿Sí? Entonces, por eso decía Iñaki, ¿no? El psicólogo, que es como la pandemia. La pandemia del siglo. Sí. Sí. De hecho, Manuel Hernández, en su clasificación, Otro español. Sí. los pone en el lado de los evitativos controladores, pero ya en el rango de psicópatas. A diferencia del psicópata, que es una rabia fría hacia afuera, el narcisista la esconde para Exacto. lograr sus fines, para Sí, poder sí. manipular. Sí, ¿Sí? sí, lo que pasa es que cuando los niños reciben estas dos tipos de crianza, que es la negligente y la sobreprotectora, en la personalidad del niño se desarrolla una baja autoestima tan profunda que cuando crecen la tienen que ocultar. Es a lo que tú te refieres. Por eso el narcisista existe las emociones ocultas del narcisista. Como la vergüenza, por ejemplo. Ajá. Exacto. Realmente esa magnificación de habilidades y de competencias lo hace como una forma de ocultar su ser real. Lo que sucede es que a lo largo de la crianza, ¿no? De la negligencia, de la sobreprotección, el niño tiene que de alguna manera protegerse para sobrevivir y desarrolla la máscara, que es el narcisismo. Claro. Manuel también comentaba esta parte de que el narcisista maneja la rabia fría y a lo mejor un delincuente es una rabia, no sé, un narco, en donde es una rabia muy explosiva, ¿no? Muy no pensada, muy impulsiva. En cambio, el narcisista, esta rabia es fría, esta rabia es interna y hace que sea una persona calculadora.
Usa esa energía, pero de manera muy siniestra. Exactamente. No da, ahora sí, como dicen por acá, no da paso sin guarache. Sí, Así es. porque como es una máscara en donde él está oculto y el reflector lo necesita para ser visto, no le conviene que lo conozcas. Por eso les mencionaba al principio que son expertos en manipulación. Y son unos verdaderos actores. Sí, Exacto. sí. Eso es lo que de alguna manera es importante que sepan, porque entendiendo de dónde viene el narcisismo y cómo se desarrolla desde la crianza, es como se puede empezar a detectar a muy temprana edad. Y sobre todo en cómo estoy criando yo a mis hijos. Exacto. Claro. ¿No? Entonces, estos tipos de crianza pueden hacer que cuando se desarrolla la máscara, empecemos de alguna manera, a darnos cuenta que existen diferentes tipos de narcisistas, ¿no? Entonces, vamos a empezar a mencionarlos y ya poco a poco vamos a ir describiendo, dando ejemplos y describiendo a cada uno. Más... Exacto. Bueno, son 4. Por lo regular hay subtipos, pero bueno, nosotras vamos a ser como más concretas, ¿no? Para no revolverlas. Exacto. Van a encontrar con diferentes nombres, pero al final se engloban en las mismas clasificaciones. Sí, exacto. Entonces, el primero es el narcisista grandioso. Luego el narcisista maligno, el narcisista comunitario y el narcisista oculto. ¿Con cuál quieren empezar? Ay, pues ¿cuál es el primero? El grandioso. El grandioso, creo que es el más fácil de identificar, ¿no? Es el Gastón de la Bella y la Bestia. Ese es el grandioso. Sí. El Pero, o sea, fácil de identificar relativamente hablando. Exacto. Porque yo creo que es muy difícil identificar a un narcisista porque se saben ocultar muy bien, a menos que tengas la información. Por eso es bien importante este podcast. Claro. Porque no es fácil detectarlos. Sí, pero el grandioso tiene la característica de que es el típico hombre que es muy... histriónico. Aparte, ay, se me olvidó la palabra. Sobrevalora sus logros, sus habilidades. Fanfarrón. Es fanfarrón. Es fanfarrón. Claro. Es así. Yo esto, yo todas otro. mías, ¿no? Ándale, de hecho, sí. este tipo de narcisista tiende mucho a ocupar puestos en empresa como CEOs, políticos, en donde utilizan ese poder, se vanaglorian de tener ese poder para poder controlar y pisar a los demás. O están en el medio del espectáculo, por ejemplo. Del espectáculo, exactamente. Son artistas. Yo ubico a esos más yo ubico más a esos narcisistas en el maligno. Los políticos. Los políticos yo los ubico más ahí. Pero bueno, lo que pasa es que al final de cuentas el narcisista grandioso es el típico fanfarrón que se proyecta hacia el mundo. Mírame, aquí estoy. O sea, como que tiene cascabelitos aquí, ¿sí? ¿No? La diferencia con el histriónico es que el histriónico llama la atención, pareciera confundirse, porque el histriónico también es esa persona que llama la atención, grita. Que quiere ser el centro de atención. Quiere ser el centro de atención, pero el histriónico lo hace desde la necesidad de conectar. Ajá. Y el narcisista no le interesa conectar. Esa es la gran diferencia entre los dos. Sí, pero es que eso es lo complejo, porque pareciera el narcisista que quiere conexión, pero no la quiere en realidad. Exacto. Pero para poder tener credibilidad con la sociedad o las demás personas, fingen que sí están buscando eso. O por eso es bien difícil de o cuando los mandas a la chingada y les dices, ya no quiero estar contigo y ahora sí voy a terapia, ¿no? Ajá. Claro, sí, porque funcionan de esa manera como desorganizada, porque en el momento en donde se le está yendo de su control la persona, es cuando vuelvo a actuar, no te vayas. Sí, exacto. Ya voy a tomar terapia. Claro. Pero como dice bien Ingrid, son unos manipuladores de marca porque son muy buenos actores. Son súper astutos. Exacto. Sí. Entonces, ¿algún ejemplo más del grandioso?
O pasamos con el que sigue. ¿Alguien Decía, más? bueno, estaba muy sonado Ujú. este chisme Ujú. de cuando Shakira se separó de Piqué. Ajá. Ella llegaba, no directamente, pero mucho se llegó a decir de que Piqué era así. Grandioso, Sí, un narcisista que grandioso. a él le podía mucho que ella era muy exitosa y que ella asistía a los partidos y de repente pues terminaba siendo ella el centro de atención y no él. Exacto, porque, Sí. porque hay una competencia, siempre van a estar en competición contigo, con la Claro. pareja, Sí. y cuando sucede eso tienden mucho a minimizar, a descalificar sus logros, ¿sí? Pero Claro. de una manera sutil. Claro. Sí. Es que ¿sabes qué pasa? Como dice Iñaki Viñuel, el narcisista es la bruja de Blancanieves. Sí. O sea, el narcisista es una bruja, como la de Blancanieves, que siempre va a encontrar una Blancanieves a quien anular. Sí, que va a decir quién es el mejor o el más bello, porque estamos hablando de hombres en este Ajá. caso del reino, y siempre va a haber alguien mejor Exacto. y más capaz y más inteligente. O sea, es una pesadilla también para ellos, siempre va a haber alguien. Ah, claro, el narcisista, por su falta de empatía, Claro. no quiere conectar, pero con todas esas inseguridades y falta de gestión emocional que trae, lo hace sufrir mucho. Se llena de Porque envidia. porque no son capaces de establecer relaciones sociales o de amistades duraderas. Claro. Demora hasta Claro. que la otra persona se da cuenta con quién está tratando y en ese momento se alejan. Sí, en realidad el grandioso pudiera, como todos tienen una máscara, pues es la máscara de yo soy el mejor, el Sí, fanfarrón, esa. el Juan Camaney, el mero mero, el más guapo. Más Sí, inteligente, más... pero eso es para ocultar que envidian a todos. Sí, claro. A todos envidian. Claro. Entonces, a todos los ven como una amenaza. Pero como se están constantemente negando eso, por eso se hacen así como que muy grandilocuentes, ¿no? Como podríamos describirlo como un pavo real. Así O es. sea, en animales el pavo real se representa como el narcisismo, ¿no? Y a lo mejor un tip como para detectar este tipo de personas es si, por ejemplo, estás conociendo a un hombre, si estás saliendo y a lo mejor sí hablan de ti un poco, pero todos los caminos terminan conduciendo hacia él. Todo sí, gira hacia claro. él. Toda la conversación de Claro. alguna manera siempre termina con, sí, fíjate que yo también me pasó, pero sí, mira, no, yo... siempre va a ser el que tuvo el mejor trabajo. Sí, Es que sí, sí. no, sí, yo tuve otro trabajo. No, es que yo me enfermé. No, yo me enfermé peor. Sí, Hasta en esos- exactamente. Sí. No, es que mira, y me felicitaron. Pues a mí me dieron una medalla. Sí, todo Sí. conduce. Es gente que cuando está en una reunión y no, el centro de atención no es él, mejor se va. Sí, Exactamente. Se encabrona y se va. sí. O no te pone atención. No te pone Esa- atención. ajá, no te pone sí, atención. cuando hablas está viendo otra cosa, Así hasta es. hasta que llegan al punto de él, entonces sí. Se reanima, como se que reanima. revive. O una característica de este narcisista es que no tolera la crítica. Una crítica hacia su persona, hacia su intelecto, hacia cómo hace las cosas, Es una ofensa. detona su furia. Sí. Sí, claro. Sí. Sí, porque como eres grandioso. Claro, nadie me debe de criticar. Sí. Sí. Y es que saben que a final de cuentas es fácil. Acuérdense que el narcisista necesita el reflector. Y si se lo quitas. Se seca. Exacto. Así. Así de sencillo. Esa es una de las Caracteri- de los consejos De las Sí. para características. ponerle alto a un narcisista. Sí, Sí. para los puntos para poderlos detectar. Restarle importancia, quitarle la atención Claro. y ponerle límites. Ahora, el narcisista maligno. Ay, Ay, no. Dios. Ok. Que Dios nos agarre confesadas. Aníbal Lecter. Hay ocasiones Ese es en que uno las de los personas narcisistas. en que las Sí, bueno, ese personas es psicópata. tendemos a decir, hay una frase que dice, hay ocasiones en que las personas lastimamos a los otros sin querer, lastimamos a los que amamos sin querer. Sí. La diferencia con el narcisista es que los lastima con toda la intención. Porque es doloso. Es doloso, disfruta en muchas Ujú. ocasiones Sí. de las reacciones que tiene cuando lastima a otra persona. Para mí hay una característica muy marcada que igual está presente en todos los tipos de narcisistas, Ujú, pero aquí sí. parece como que particularmente más marcada el sadismo emocional. Ay. Son sádicos, disfrutan
lo van a tal vez lo oculten, pero siempre tarde que temprano te vas dando cuenta que disfruta. Ujú. Disfruta haciendo eso. Orilla a que estés muy mal porque a él le causa placer. Sí, claro. Y lo puede hacer de muchas formas. Las estrategias. Muchísimas. Las estrategias son muchas. Lo puede hacer a través de comentarios disfrazados de adulación Ok. O de buena intención. o de buena Sí. intención, con bromas. Sí. Cómo les encanta el sarcasmo. Ujú. Sí, sí, Y son con- los reyes del sarcasmo. Y cómo Ujú. les encanta hacer bromas a tus costillas. Ujú. Y de puntos que saben perfectamente que te pueden lastimar. Una paciente me decía que fue a probarse ropa iban a ir a una fiesta y fueron al almacén a comprar ropa. Y ella tiende mucho, porque bueno, pues como él tiene que controlar todo, el modelarle, ¿no? Elige el vestuario, para que elija el vestuario. Entonces, en esa ocasión dice que ella se estaba probando el vestido. Él le había aceptado 2, pero a ella no le convencía, porque eran muy cubiertos. Se elige otro ella en el que se le hace más adecuado para la ocasión, Ujú. pero es más escotado. Tiene un escote pronunciado en la espalda y obviamente pues en el escote. en el escote de acá adelante, ¿no? Y él le dice, ella emocionada, sí, se me ve muy bien, mira que combina con las zapatillas y ya no tengo que comprar. Y me comenta que él se le queda mirando y le dice, sí, de verdad que se te ve muy bien y ¿sabes qué? Te admiro. Y ella le dice, ¿por qué? Porque a pesar de que apenas llevas como 2 meses en el gimnasio, te atreves a usar ese vestido escotado. Hijo de su... Entonces, se me salió. ella se queda, no entiende si es una adulación o si... Y termina eligiendo otro vestido que tiene... Sí. que él eligió, ¿no? Es- De los que él le había gustado. Eso se llama comunicación de doble vínculo, Exacto. que lo usan mucho las madres esquizofrenizantes. Ujú. Te dan un mensaje positivo y negativo al mismo tiempo. Claro. Sí, pero, o sea, en el mismo momento Te levantan, pero te azotan. te descalabran. Sí. Porque ese comentario que le hizo, o sea, la pobre mujer, Claro, sí. ya ni fue a la fiesta segura. Sí. Claro, No, qué horror. sí. Para que se den una idea, o sea, de cómo puede ser de alguna manera este sadismo emocional que dice Ingrid con comunicación de doble vínculo y con comentarios que pueden de alguna manera buscar la manera de elevarte al cielo, pero hundirte en el infierno, en pocas palabras. O sea, por eso es maligno. Porque eso es lo que buscan. Ajá. O sea, como decía Lorena, no es un error de dije algo que no debía haber dicho, pero luego me doy cuenta y estoy arrepentido y me acerco y pido disculpas. Sobre todo me doy cuenta cuando veo que la otra persona está llorando o está sufriendo o está mal por lo que yo dije o lo que yo hice. Ahí me cae el 20. Ujú. Pero a estas personas les gusta ver a sus Sí. parejas llorar. ¿Se acuerdan de la Ya escena? ves, te lo dije. Te lo Sí, dije que te iba a te lo pasar. dije. Exacto. Y luego está sufriendo la víctima y el narcisista puede ser que ocupe esto, que es otra estrategia súper de ellos, que es la ley del hielo, ¿no? Ajá. Y luego de repente te la retira y está como si nada, Ah, claro. como si nada, mientras está la ley del hielo, entonces la víctima no sabe si hay problema, no, está enojado. Y él puede estar súper bien viendo la tele, un partido o saliendo, o sea, haciendo su vida totalmente normal mientras la víctima echa una piltrafa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el narcisista sabe que está la víctima hecha una piltrafa. Es que ejercen mucho el gaslighting. Ujú. Sí. Muchísimo. Entonces, la víctima no sabe si está bien, si está mal, si se está volviendo loca, si se lo está imaginando, si está exagerando, si ella es la que está mal. Ujú. No, y lo una peor del caso confusión. es que se lo llegan a creer. Ujú. Alguna ocasión llega una pareja a terapia y cuando pregunto quién es la persona que quiere iniciar, cuál de los dos me quiere Ujú. platicar el problema, empieza ella muy sumisa, ¿no?
No, lo que pasa es que hemos tenido muchos problemas últimamente porque él es muy explosivo, grita mucho y nos está preocupando por el niño, pero pues la verdad, bueno, ¿y por qué grita? Porque yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa cuando yo tiendo a no hacer las cosas como él me lo indica. Fíjate. O luego me porto. Yo ya cuando escuché eso dije, no, sí. No, aquí el problema es una codependencia feroz, ¿no? Y es que sabes que el maligno es muy hábil en hacer sentir que su víctima es su victimario. Ajá. O sea, culpa al otro de que yo soy tu víctima. Sí, sí. ¿No? Y entonces el problema es que muchas de estas víctimas reales de este narcisista manipulador no llegan a terapia o no piden ayuda porque se sienten que ellos son los malos. Entonces, lo primero es que se identifiquen como víctimas, pero es muy difícil cuando estás con una persona que todo el tiempo te está diciendo que no lo eres y que él, al contrario, él es tu víctima. Sí, es como esa ceguera de taller, ¿no? Sí. Como está inmersa en ese ambiente, pues se lo cree. Claro, y hay mucha gente también que cuestiona a la víctima real de ¿cómo puedes ser tan tonta? ¿Cómo no te das cuenta? Pues a ver, es que no, la víctima no es tonta. Lo que pasa es que para llegar a ese nivel de disociación cognitiva, te trabajaron durante mucho tiempo para tenerte así. Como esa gota que erosiona la piedra. A ver, un coco wash no es de la noche a la mañana. Es el trauma complejo. Sí, el trauma complejo. Exacto. Sí, que se ha trabajado de día tras día. A cuentagotas, año tras año. Y puede durar muchos años. Sí. Y la víctima puede tener estos pensamientos. La adulta que dice, no es posible, no me merezco esto no está bien. Y la vocecita interna que le dice, y si lo dejas, puede ser que sí sea una persona que valga mucho y tú estás viendo mal. Y al final se termina quedando porque es esa disociación que ya tiene esta persona. Sí. De ese abuso, ¿no? De ese trauma complejo que ha tenido durante años. Y lo que alimenta esa disociación es refuerzo intermitente. O sea, hoy estoy mal contigo, mañana te apapacho. Exacto. Hoy algo pasó, estoy encabronado, te apliqué la ley del hielo, pero luego te traigo flores. Exacto. Entonces, esos momentos donde todo va bien, te dan como que un chispazo de dopamina y la dopamina es como la heroína del cerebro. Así es. Y para el narcisista es muy importante quedar bien y por eso muchas veces pasa desapercibido para las personas cercanas, el círculo social de la persona que es la víctima. Dice, ay, pero es tan buena gente, ay, cómo te ama. ¿Por qué? Sí, hasta la misma familia puede llegar a opinar eso. Sí. Porque por delante de la familia es, ay, ¿qué te traigo? ¿Qué te sirvo? ¿No? Sí, por eso en el primer podcast yo comenté algo muy importante en las madres narcisistas, que las víctimas de narcisismo son las víctimas y son las personas más necesitadas de ayuda, pero que nadie ayuda, porque nadie les cree. Nadie les cree. Porque el otro es tan encantador que no pueden creer que esté causando este trauma complejo en la víctima. Nosotros lo estamos diciendo en términos técnicos, pero en sí, la mujer, la esposa, que le dice a la mamá, es que está pasando esto, y la mamá, ay, hija, pero sí es excelente hombre, te ama mucho, mira cómo mira qué responsable. Mira qué responsable es y qué buen proveedor es. No, mamá, es que mira, él no, hija, sí es lindísimo. Sí, o pero sea, le llega la señora con regalos. La suegra termina amando al yerno. Ah, claro. Enamorada, sí. Exacto. Yo le he preguntado a mis pacientes que tienen esta situación, o sea, me platican la historia de terror, ¿no? Y les pregunto, oye, ¿y tu familia sabe? Me dice, es que, ¿para qué les cuento? Lo aman. Lo adoran. Lo adoran. Lo quieren más que a mí. Ajá, lo quieren. Ya parece que su hijo es él, que lo quieren más que a mí, que no sé qué. O sea, para que se den una idea. Sí, es terrible. Sí, no, es una película. Sí.
del Silencio de los Inocentes. Y es bien You, ¿no? difícil. Ahí es la Sí. serie es You. Sí. You. Sí. Entonces, quería yo mencionarles hace rato, para más o menos para que la gente se dé cuenta, bueno, para las generaciones más nuevas, hay una escena en la película del Silencio de los Inocentes. Hannibal Lecter es el personaje principal, que lo hace Anthony Hopkins. Él es un psicópata, ¿sí? Aníbal el caníbal. Ah, exacto. Pero hay una escena en donde a mí para poderlo poner más gráfico, cómo es el narcisista maligno. ¿Ustedes se acuerdan de la escena en donde ella baja y lo conoce? Ujú. Y entonces ella se presenta ante él y él, de solo mirarla, le dice: ay, pobrecita campesina, que vienes de tu pueblito de no sé dónde, Hijos de su con madre. tus zapatitos de no sé qué. Bueno, yo se lo estoy diciendo así de que Sí, me sí, acuerdo, sí, sí. ¿no? Pero pues obviamente él lo dijo más de una manera muy sutil. Y dice: ¿y que quiere jugar a la detective? Ay, qué belleza. Algo así, ¿no? Ujú. Le empieza, y la otra así, porque él logra llegar al punto Claro. más débil, en ese caso la policía que lo iba a interrogar, para desarmarla. Ese es un narcisista maligno. Ujú. Te estudian. Exacto. Esa escena para mí es una de las mejores para describir un narcisista maligno. Obviamente el personaje no es o sea, obviamente los psicópatas tienen características narcisistas, ¿no? Pero no Sí. todos los narcisistas son psicópatas. Así Ojo, es. Exacto. no estoy diciendo eso. Así como esta forma que utiliza el sarcasmo, de esa manera utiliza el lenguaje y la comunicación, porque esa es su arma principal. Claro. El lenguaje es para herir, para llegarte a donde te puedan hacer sentir más insegura, donde te puedan hacer sentir más vulnerable, porque esa es su herramienta principal, Sí, su claro. arma. Ujú. Bajarte la moral, bajarte la motivación, el que no sepas quién eres tú, el que creas que dependes de esa persona para estar bien. Exacto. Sí, sí. Y te venden, o sea, ya cuando te tienen tan devaluada, te venden la de, pues es que nadie te va a querer así. Exacto. Solamente puedes estar conmigo, ¿no? Ujú. Sí. Por eso Sí. son malignos. Exacto. Desde mi punto de vista, son de los que cuesta más trabajo salir. Ujú. Porque por esto mismo de que generan... Hay un plan elaborado Sí, de sí. su parte. Y también tiene mucho que ver con la química del cerebro, te vuelven adicta. Claro, a la A esa dopamina sí, sí, de la porque, relación. porque segregas demasiado cortisol, pero hay momentos donde tienes una migaja de dopamina y con eso, ¡ay, dopamina! Claro, claro. Y luego un chingo de cortisol y luego una gota de dopamina, entonces eso genera la adicción. Exacto. Y luego aumentale que si resulta que es un buen amante en la cama. Sí. Ups. Que luego ahí también son Que malignos. también el narcisismo llega hasta el sexo. Sí. Un narcisista puede castigarte desde esta parte psicológica Ujú. hasta de manera relacional y sexual. Sí. Sí. Obligarte o manipularte más bien a hacer cosas que tú no quieres hacer. Que tú no quieres, porque una de las características muy profundas de un narcisista es que todo lo hace para satisfacción propia y no importan los demás. Exacto. El que tengo que disfrutar soy yo, Exacto. el que tengo que terminar soy yo, pero no me importa cómo lo logre, ¿no? El otro simplemente es un suministro. Tengo Sí. una pareja en donde ella se queja mucho porque no hay un previo, no hay caricias, Un preámbulo. un preámbulo. Está dormida, de repente él llega, si llega tarde o si ya está ahí, o se levanta en la noche, o sea que de repente me dan ganas y así nada más la voltea, pero pudiera estar dormida, sin decir agua va. Sí, le vale. Le vale Claro, todo. ahí es nada más, simple y sencillamente, tengo ganas, es fisiológico. Es como desahogo, Claro, te utilizo. pero no es sensible de decir está dormida. Bueno, pues ya que tengo ganas, a lo mejor preparo el momento Sí, lo que pasa es que el narcisista a lo que va. se parece y se puede confundir mucho con el psicópata. ¿Por qué? Porque los dos ven a las personas Como objetos, cosas. como Ajá. objetos. Los cosifican. Sí, ajá, Exacto. exacto. Pero bueno, obviamente no todos los narcisistas son psicópatas, ¿no?
o sea, no es así. Pero también un tema para que identifiquen también lo que dice Lorena, un poco más amplio acerca de la sexualidad, es también no solamente que te utilizan como cosa, sino que también puede suceder, porque yo he tenido casos, en donde te pueden hacer sentir que a ti nada te gusta. Y si él no está satisfecho sexualmente es por tu culpa. Ah, claro. Sí. Porque nada te gusta. Exacto. Te hago esto, no Ajá. te gusta. Te hago esto, no te gusta. Entonces, yo les digo a ellas, bueno, entonces tú ya has intentado preguntarle y tú sabes qué me gusta a mí. O sea, tú sabes lo que... Tú identificas muy bien que no me gusta, pero ¿sabes que sí me gusta? No. Pues no, nunca se lo he preguntado, ¿no? Porque se sienten tan humilladas, incluso las pueden dejar en pleno sexo, Ujú. desnudas en la cama, ahí botadas, Sí. y se van. O si él no llega a tener una erección, es porque tú no lo provocaste. La culpa siempre va a ser Siempre. de la otra Esa o es el una otro. característica también del narcisista, que Sí. las culpas están afuera. Yo nunca Exacto. tengo la culpa. Ah, sí, me pegué y me caí porque tú dejaste ahí tirada la chancla. Así es. No es estupidez mía, no fue la chancla que tú dejaste ahí sin querer. Si no se me para es porque no te me antojas. Porque no por te tu me culpa. antojas, porque Sí. no te cuidas, porque estás eres gorda. una fodonga. Exacto. O luego Así. las infidelidades, por ejemplo, te fui infiel por tu culpa. Claro, porque Sí. no me dabas lo que necesitaba. Muchas veces, ante la fuerza de la evidencia, aunque esté ahí la evidencia, aún así te van a culpar. Ujú. Sí. Exacto. Bueno. Ay, hasta feo sentí. No vayan a creer que tenemos experiencias con narcisistas, ¿eh? Es No que lo creo. yo creo que a estas alturas ya quien no. Ay, sí. ¿Quién no tiene? Sí. Todos. El otro día escuchaba que decían que la generación de los 80s nos llamaron los narcisistas, la generación de los narcisistas. Entonces, ¿qué será la generación de los millennials? Entonces, imagínate. Pues los hijos de los narcisistas. Los hijos de los narcisistas, pero con redes Exacto. sociales. Exacto. Sí. Exacto. Con reflectores mundiales, ¿no? Para que Así nos es. podamos exhibir Claro. en todo el mundo. Exacto. Ujú. Ahora vamos con el narcisista comunitario. Ay, Una joya. es una joyita, es una joyita. Este narcisista, ese tipo de narcisismo es el típico hombre que es muy bueno y ayuda a la gente. Sí, que le tienes que estar agradecido. Muy generoso. Muy generoso y que se preocupa mucho por la gente. Sí, Pero porque es un reflector para él, para que tú Exacto. veas lo bueno que es él. exacto. ¿Ok? Entonces, pusimos un ejemplo del grandioso, que era como el Gastón de la Bella, de la Bella y la Bestia, ¿no? El maligno, pues, Hannibal Lecter, ¿no? Ujú. Y el comunitario, el narcisista comunitario, son, ay, no se vayan a sentir agredidos, ¿eh? Porque luego nos avientan hasta, no solamente con la chancla, también con la plancha. A mí se me hacen como algunos pastores cristianos. Ajá, Son sí. muchas veces los líderes religiosos. Estar en Líderes el clero. religiosos, exacto. Los líderes religiosos, los altos puestos jerárquicos de la iglesia, Sí. ¿sí? O sea, a ese grado. Ojo, no estamos diciendo que todos, algunos. ¿sí? También los políticos. El político puede ser narcisista maligno mezclado con narcisista comunitario. ¿Por qué? Porque se da baños de pueblo. Exacto. Porque yo te voy a ayudar a salir de la pobreza. Sí, es la máscara perfecta Es para la máscara ellos. perfecta porque utilizan la mentira para hacerte creer a ti que él es lo suficientemente bueno para que votes por él. No sé si vieron la serie del Chapo, hay un personaje que es como crucial en la serie, que es como el político, el que está dentro del poder, o sea, del poder ejecutivo, y es el que tiene tratos con los narcotraficantes, es el que negocia. Pero al final de cuentas, lo que te proyecta en la serie es que es más, ¿cómo es? ¿Cómo sería la palabra? Controlador, es más controlador, más cuando haces las cosas
¿Cómo? ¿Con doble sentido? ¿Con doble cara? No, cuando haces las cosas como con un plan, estratégicamente, Ajá. pero le Con dicen- una agenda oculta. dijéramos eso, no era la palabra que Ajá. quería, ajá. Que tienes dobles intenciones. Que te manejas con toda el conocimiento, es como muy estratégico, como que no da paso sin guarache, como Ajá. que manipula, controla, pero todo desde abajo del agua. Sí. ¿No? Sí, Él muy no astuto. aparece, él no se expone, él solamente mueve los hilos. Es la mano que mece la cuna. Sí, Exacto. como el actor intelectual de todo esto, ¿no? Ujú. Exacto. Así es. Entonces, el narcisista comunitario es este narcisista que hace actos de benevolencia, Ujú. actos de beneficencia, actos de comunidad, actos de asociaciones, en donde el foco es para él, porque el reflector lo que está buscando es la atención, porque al final de cuentas le interesa que sepas lo bueno que es él, ¿no? Sí. O sea, Pero se aprovechan de de la inocencia. la inocencia, de la carencia. Y de la necesidad. De la ignorancia, de la pobreza. Ujú. Venía, ay Dios mío, a ver si no me linchan. Las sectas, Más porque es esto, ¿sí? Las Sí. sectas. Ah, Sí. sobre todo. Sobre todo las sectas. A ver si no me linchan más porque estamos en campañas electorales, Ujú. pero cuando venía para acá venía escuchando las noticias de la radio y no supe los detalles, pero supuestamente cosa de ayer o en estos días hubo, me parece que un accidente con un niño, ¿no? Creo que al final de cuentas el niño terminó perdiendo la vida. Ujú. ¿Aquí No. en Veracruz? No Ah, sé, ok. en otro estado. Y bueno, al niño le pasó algo muy malo y entonces salía una candidata, no voy a decir nombres porque aparte ni siquiera sé quién, Claro. no escuché el nombre, pero salía hablando como se oía que estaba como en uno de estos meetings, una reunión, y el caso de fulanito de tal, estoy muy enojada porque esto y es una injusticia y hablando como muy empática, ¿no? Con lo que le había pasado al niño y me venía haciendo mucho sentido. Yo, claro, o sea, pues hay un Claro. descontento social, el niño, o sea, la situación que le pasó al Me niño. aprovecho de eso Sí. ahorita que estamos en campaña. Pero ella todavía no llegaba a ese Ok. punto. O sea, dio todo su discurso y todo sí, que no sé qué. Y cerró su discurso diciendo: por eso, este 2 de julio, salgan a votar Ay, por, no, qué por horror. dio su nombre, porque mi partido, y dio el partido, y entonces todo, yo sentí raro porque es como, ¿cómo? ¿Cómo? ¿En qué momento Pasó de ser tan sí, empática pero así- con él y ¡pruc! ¡Voten! no hubo ninguna transición? Una pausa. Y me quedó una sensación así como de, como Te sentiste utilizada Sí, en ese momento y no me estabas- sentí Sí, como exacto. Diego ahorita que dijo, te dejan ahí desnuda en la cama y ellos se van. Así me sentí. Claro, confundida, Sí. confundida. Violada de alma. Sí, o Sí, sea, así me sentí. sí, despojada. Y terminé pensando, suena como que se está aprovechando de una tragedia. Claro. Se está agarrando de una tragedia. Eso hacen todos. Eso es lo que ¿Qué hacen. pasa cuando los desastres naturales? Ah. Aparte de tomar los recursos. Ay, ya nos estamos yendo por otro lado. No, ¿verdad? pero es que así es. No, es que así es. A ver, y lo sentimos mucho porque para eso nos dedicamos a esta profesión, para nombrar la verdad. Y los narcisistas comunitarios se aprovechan de la necesidad espiritual, de la necesidad emocional y de las necesidades psicológicas que puede tener una persona. Por eso no solamente son los políticos, No, pueden ser incluso profesionales de la salud. también. Pueden ser psicólogos Sí, que, también. ojo, Sí, y aguas, sí. psicólogos que se aprovechan de sus pacientes. Sí, Sí. sí los hay. Sí los hay. Psiquiatras ¿Por qué? también. Porque hay un poder, desde el momento en que un paciente llega a terapia, él te está dando esa autoridad y confían. Claro. Entonces, si es un profesional de la salud, todo lo que me dice es cierto. También otro narcisista comunitario pueden ser los médicos, sobre todo los cirujanos. Sí. Pero no todos, ojo, ¿eh? No porque todos. quien nos esté viendo y sea cirujano, ay, Ay, ya, siguen su madre los tranquilos. psicoterapeutas, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que, miren, les voy a explicar así bien rápido. Lo que sucede es que son tantos los narcisistas que hay profesiones que pueden potencializar el tipo de narcisismo.
Sí, claro. Por eso es importante mencionarlo. Y de alguna manera, yo siempre he dicho, y lo admito, ¿verdad?, que una de las carreras más narcisistas que existen es la psicología. Sí. ¿Y los médicos? ¿Los doctores? Pero esos son más psicópatas. Tienen más características psicópatas. Porque de alguna manera el psicólogo, pues es así como que el complejo de Dios, ¿no? Como los Sí. médicos. Pero a Sí. diferencia de los médicos, es que nosotros trabajamos con la mente humana, Ujú. ¿no? Y entonces, imagínense un psicólogo narcisista comunitario. Porque ha sucedido que me han llegado pacientes que es que fíjese que yo estuve con una psicóloga o un psicólogo y me cuentan, ¿no? Taca, 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 taca. Y cuando me cuentan Y uno todo, se queda así. y yo me quedo así. ¿Cómo? ¡Hala! Sí, es que, de hecho yo supe de un caso que no voy a decir nombres, pero yo me enteré porque a mí me contactó una abogada y me dijo, oye, Edith, ¿ustedes tienen un colegio de psicólogos? Y yo, no. ¿Asociación? No. ¿Y cómo los regulan? Pues no nos regula nadie, solamente la ley. No manches. Y yo, sí. A diferencia de los médicos, que tienen una asociación médica. No, es que, bueno, no hay una asociación, pero sí hay protocolos de la Secretaría de Salud. Sí, en hay donde... protocolos, pero no hay asociación no. mexicana como, por ejemplo, con los médicos. Que hay una lista, ¿no? En donde esos son los cirujanos plásticos. No existe. No hay una asociación mexicana de psicólogos en donde estemos los psicoterapeutas capacitados, avalados y certificados. No existe. Entonces, aquí la situación es que cuando ella me pregunta eso, yo le dije, ¿qué pasó? Me dice, es que tengo una demanda por una mala praxis de una psicóloga y me cuenta, me dice, no te puedo contar gran cosa. ¿Pero qué fue? Resulta, a grandes rasgos. Sí, resulta que la situación fue que va esta paciente, le cuenta su historia a la psicóloga le dice que tiene que ver al esposo, trabaja con el esposo, luego dice que tiene que ver a la familia, ve a la familia y resulta que la paciente no empezó a darse cuenta que como que estaban pasando cosas raras con su esposo y con su familia. Uh-huh. Y resulta que la psicóloga le revela lo que ella trabajaba en consulta privada al esposo. Le dice las cosas, todo, a ella, o sea, lo que ella le dijo en consulta, lo dice al esposo. Y no solamente se lo dijo al esposo, se lo dijo a la mamá. Se lo reporta a los demás. Sí. Entonces, yo digo que ella está mal, entonces la voy a... Ajá, entonces, pero aquí la situación llegó fue muy grave. ¿Por qué? Porque la paciente descubre que la psicóloga anda con el esposo. Sí. ¡Hala! ¿Pero ya andaban de antes o en terapia? O sea, se conocieron a raíz de la atención a ella. Entonces estaba como que tratando de aislarla de él y de la familia para ella hacerse. Y de hecho, ya el caso de alguna manera trascendió. Y luego me enteré de que el esposo se fue con la psicóloga. Sí. Y la amante era la psicóloga. Entonces, sí, o sea, nosotros podemos tener de alguna manera esta arma, ¿no? Sí, de hecho, una intervención, no vamos a llamarle manipulación, pero el lenguaje que se maneja es no para convencer, pero sí para hacer que la persona descubra. Claro. Bueno, pero es con el fin de llevarla a una reflexión. Exacto. No para que tome una decisión que yo quiero que tome. Exactamente, es la diferencia. Sí, exacto. El narcisista sí utiliza esa técnica para hacer que la persona haga lo que él quiera. En el caso de nosotros, no. Exacto. Es para que la persona descubra por sí misma cuál es el camino. Porque existen los psicólogos que no somos narcisistas. Claro, o sea, que hacemos una buena praxis, ¿no? Claro. Dios nos libre. Sí, pero sí pasa.
Sí. Aníbal Lecter era un psicoterapeuta. No era psiquiatra. Sí, es cierto, era psiquiatra. Era psiquiatra. Era psiquiatra. Era psiquiatra. Hijo de la Bueno, chingada. era una película, ¿no? Pero se basó en casos de la vida, en un hecho de la vida real. Sí, entonces, y también los militares. Es otra profesión en donde hay mucho narcisismo. Sí. Sí, porque se alimentan de 3 cosas. El narcisista se alimenta de 3 cosas. Del poder, del dinero y de la belleza. Esas 3 cosas suplen la conexión. Uh-huh. A ellos no les interesa, el sexo puede también suplir la conexión. Uh-huh. La admiración suple la conexión. Uh-huh. O sea, todo lo que pueda elevarlos es lo que un narcisista utiliza en sus estrategias. Sí, Así claro, Uh-huh. claro. Y bueno, ahora, ¿cómo podríamos de alguna manera terminar con este tipo de narcisismo comunitario? No sé si quieran decir algo más acerca de este tipo de narcisismo. Ya mencionamos las profesiones que pudieran ser como que afines a eso, ¿no? ¿Algo más acerca de este? O ya, seguimos con el último. El último. Next. El narcisista oculto. Ese es bien Ay, de identificar. Súper difícil. Este se caracteriza por ser el narcisista que se victimiza. Uh-huh. Como decías hace rato, ¿no? Que el narcisista tiene a su víctima, pero le hace creer a la víctima que la víctima Es de él. su víctima es él. Así es. Exacto. Uh-huh. Son estos clásicos hombres que pobrecito yo, que le he pasado muy mal, que he tenido una infancia tan Sí, terrible. sí, Tengo sí. muchos Tú traumas, no por eso sabes soy así. cómo me ha ido en la vida y porque yo fui muy pobre desde chiquito. Me pegaban. Me pegaban y bla, 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 Sí, bla, sí. bla, bla, bla. Tengo una pareja que llega a terapia porque él quiere volver, pero ella ya no. ¿Por qué no quiere volver ella luego de tanto maltrato, engaños? Ya sabes, la dinámica de que Claro. te engaño, te vas, te ruego y ya que te tengo segura nuevamente. Y la excusa de él desde que llegó a terapia, ¿no? Utiliza una técnica con unas cartas terapéuticas y entonces todas las cartas que él elige dice desde la postura. Ajá. Es que yo toda la vida he tenido una infancia muy difícil y sufro de crisis depresivas y cuando sufro de crisis yo no me puedo levantar, pero una carta de manos, pero yo la encontré a ella y ella me enseñó a vivir la vida y me sacó de este hoyo. O sea, súper actora aparte, ¿no? Ajá. Sí. Con lágrimas de cocodrilo. Sí, y obviamente omite todo lo que pueda causar ruido, ¿no? Sí. Luego va ella y ella bien segura. Y ya, para no hacerles el cuento largo, la historia es de que ella, de tantos engaños, de tanto maltrato, ella se termina empoderando y él es el que la deja. Él la deja. El típico descarte. Claro, del narcisista. ella obviamente aprovecha ese momento, se pone a trabajar, conoce más amistades porque no era de aquí y empieza a salir con alguien. En ese momento regresa el narcisista y vuelve conmigo, pero aparte aún peor porque estoy en depresión, no me levanto, no salgo, no como, me duermo a altas horas de la noche O y que ya se le habló a la familia y la familia le habla a ella diciéndole que vea por favor qué va a hacer su hijo porque dice que si no es con ella se va a morir, se va a suicidar. Sí. Y le pregunto yo a él, Uh-huh. ¿y por qué te quieres suicidar? ¿Porque realmente no quieres vivir? ¿O si ella regresa contigo, tú ya no te suicidas? La verdad es que la vida sin ella no me importa. Ajá. Entonces en algún otro momento de la terapia, antes de que obviamente responsabilicé a cada quien y le dije, ¿y si él decide tomar una decisión? No es tu responsabilidad. Los dos son unos adultos y cada quien tiene que hacerse responsable de su historia de vida. Y si él tiene muchas crisis
de depresión es algo que tiene que trabajar antes de que quiera volver contigo, porque si no esto va a ir en picada y peor. Claro. ¿Sabes qué siento? Bueno, ustedes por favor corríjanme si me equivoco, pero es el único tipo de narcisista que podría por su propio pie y voluntad llegar a pedir terapia. Sí, pero porque es consecuencia de su narcisismo. Sí. Que le causa Sí, sí. depresión. Claro. Obtiene, es Sí. una causa de narcisismo. Exacto. Claro, es diferente. pero es el único que se atreve, ¿no? Que podría llegar. Claro, Que con la podría intención- llegar con su propio pie. con una intención de recuperar el suministro. Sí. Desde luego. Precisamente porque el narcisista no es capaz de ver sus errores y las personas que llegan a terapia son personas que aceptan que tienen un problema. Ujú. El narcisista nunca va a tener un problema. Por Sí, lo tanto, no nunca lo llegan va a a trabajar. terapia. Puede llegar a terapia como en esta ocasión para manipular. Mira, ya Exacto. vine a terapia, vuelve, por favor. Sí. Es que se puede confundir de alguna manera este narcisista oculto realmente con un paciente depresivo. Sí, Sí, se puede sí. confundir. Por eso es bien complicado. Sí, es complicado, pero ¿sabes cómo lo puedes descubrir? Cuando lo canalizas a psiquiatría Ujú. con medicamento Ujú. y se empieza a atender psicológica y psiquiátricamente y nada más no sale, Ah, sí. porque no sale del victimismo. Ujú. También ayuda mucho si conoces a su víctima. Ah, Claro, sí, en o este sea, caso yo lo identifiqué porque vino con la pareja y Claro. escuché las dos versiones. Pero si él llega solo, claro de que yo lo confundo con un depresivo. Sí, ahí te tardarías. Sí. Claro. En claro. detectar. y también ¿sabes cómo los puedes detectar? Cuando haces las estrategias de intervención, como comúnmente las haces con cualquier paciente, pero no le entra ninguna intervención. Sí, Ah, no, Ninguna. Exacto. Pero sí. ninguna, ¿eh? ninguna. O No, sea, no les funciona no, nada, nada, nada. Nada. Y tú dices, ah, Chihuahua, hasta empiezas a dudar de ti Ajá. misma. Porque sí nos ha llegado a pasar, ¿eh? Que dices, ah, Chihuahua. Porque como el narcisista es tan... De hecho, me tocó un paciente que ya les conté el otro día a ustedes, Qué horror. que el señor sí me llegó a decir, ¿no? O sea, con este victimismo que él manejaba con el hijo y con la esposa y luego su narcisismo maligno explotó. Al final me dice, porque pues con usted no logramos nada, pero encontraré una buena psicoterapeuta, Ajá. ¿no? Ay, ese señor es súper narcisista. Ajá. Entonces, O sea, bueno, hasta a ti te quería meter entre Sí, las claro, víctimas. claro. sí, porque haz de cuenta que yo empecé a trabajar con la familia, pero primero empecé a trabajar con el hijo y con el hijo perfectamente todo avanzaba, con la esposa también. Con el que yo me atoraba era con él, porque nada le embonaba, nada. No, es que no, eso no va a funcionar. Ujú. No, es que ya lo intenté, no funciona. Y no, tal cosa, no, tampoco. Y tú, O menos. no es así, no y no es así. No, así y no no, es. y no, y así. Sí. Entonces, a lo que yo quería llegar es a esto. Llegas incluso a dudar de ti misma, Sí, claro. o sea, como esposa, como hija y como profesionista. Aguas, ¿eh? Y si hay psicoterapeutas que no están capacitados para un trastorno narcisista de la personalidad, te comen. Claro. Ujú. El paciente te come. Sí. A mí me ha tocado recibir pacientes que fueron antes con otros psicoterapeutas, pero el psicoterapeuta de alguna forma terminó, sin querer, quiero pensar, Sí, claro. revictimizando a la víctima. Ujú. No logran detectar que es víctima de un narcisista, De un entonces eso narcisista. hace muy complicado. Así es. O sea, el trauma crece en la víctima. Para volverse a acercar a un psicoterapeuta pueden pasar años, Sí. cuando ya el problema ya está más complicado y cuando por fin llegan, ya está muy avanzada la situación y me han llegado a contar, es que fui con estos psicoterapeutas, pero decían que yo era la que era La del problema. Ajá, o sea, todo lo que les decía su pareja narcisista, es que tú eres la enojona, tú eres la mala, tú, se los decía también él o la psicoterapeuta. Es porque se Claro. trabaja más individual y no relacional. Exactamente. O sea, no identifican. O sea, por eso hay que saber detectar este tipo de personas. Claro. Sí. Precisamente tengo también una paciente que llega, pero llega por un problema familiar con la hermana y su mamá. Pero ya dentro de lo que se investiga en terapia sale de que las dos fueron hijas de un narcisista en potencia.
agresivo, que tenía sometida a su mamá. Y fíjate los resultados. Mi paciente es una persona muy competente, eso sí, se volvió una rendidora compulsiva, ¿no? Estas que hacen y todo el tiempo están en el hacer. Y pues ha tenido muchos logros, es gente que profesionalmente causa mucha buena impresión, mucha confianza a sus jefes, les han dado muchas oportunidades. Y tiene el caso con la hermana, que la hermana heredó el narcisismo del padre. Y es una persona con la que no se puede tratar, con la que ella mejor le evita. Vivieron un tiempo juntos, decidió mejor ella irse ya por su lado y hizo su vida porque era imposible tratar con ella. Y ahorita los problemas son porque tienen que cuidar a la mamá y entonces es un conflicto muy fuerte por la prepotencia de la hermana narcisista. Es que no hay manera. Y yo creo que tiempo nos faltará para hablar exclusivamente de las víctimas. Sí. O sea, ¿cómo detectar cuando ya es un problema? De hecho, esa era la pregunta que nos hacía nuestro manager, ¿no? ¿Cómo influye tanto en las relaciones sociales, personales, familiares, con los hijos, el convivir con un narcisista? De hecho, ese es el siguiente punto. Ya hablamos acerca de todos los tipos de narcisistas. Ahora vamos a hablar de las víctimas, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos, esto es bien importante, cómo podemos de alguna manera identificar si estamos ante alguien que tiene el trastorno narcisista de la personalidad? Yo creo que es un proceso, o sea, así llegar a ser víctima toma un proceso, como dijimos al inicio, el narcisista te trabaja. Entonces, primero, yo lo abordaría desde cuál es la estrategia del narcisista, ¿no? Exacto. Hay términos que hoy en día son muy populares porque las redes sociales se han encargado de eso, como el tóxico. Sí, no, pero por ejemplo, el término del love bombing. Ok, sí, que es exacto. la primera fase. Al inicio, no es como que tú tengas un letrero acá que diga víctima. Claro. ¿No? Tendrás alguna característica ahí que el narcisista detecte para entonces sí seleccionarte y empezarte a trabajar. ¿Sí me explico? Porque, ojo, no cualquier persona, los narcisistas no eligen a cualquier persona. No. No es al azar nada más, ¿sí? Pero, o sea, paradójicamente, cualquiera podemos ser víctima de un narcisista. Eso sí. Ellos no eligen a cualquiera, pero cualquiera podemos serlo. Ya luego ahondaremos más acerca de ese tema. Yo sí les quiero decir cómo te puedes dar cuenta. Te puedes dar cuenta cuando sientes la necesidad enorme de que no se enoje. Y estás angustiada por cuidar todo movimiento y toda palabra que tú hagas y digas. Porque no quiero que se vaya a enojar. Sí. O sea, vives en una zozobra constante. Porque si no, es que no hagas ruido porque tu papá se va a enojar. Ajá. No le vayas a decir a tu papá porque... Todo el tiempo en esta hipervigilancia. O estas amigas que sales con las amigas al café y hay una que siempre está. Sí. Uy, ya llegó, ya me voy, sale con la bolsa y todo como si llegara el ogro. Exacto. Ajá. Y también otra característica así bien fuerte es que empiezas a creer, realmente eso es verdad, yo lo he visto en terapia, empiezan a creer que se están volviendo locas. Cuando dudas de tu identidad, de ti misma. Y de tu capacidad mental. Exacto. Hasta de tu memoria. Y de tu memoria, de tu inteligencia, de tu cuerpo, todo. Sí. Pues como la paciente esta que les digo que ella estaba fielmente, creía que era por su culpa. Exacto. Claro. Que ya habían llegado a terapia porque pues no hacía lo que él le decía. Sí, cuando tú te sientes de alguna manera culpable de que si no funciona esa relación, es por ti. Sí. O sea, y luego también ya llegan con problemas, con un cuadro de ansiedad, con un cuadro depresivo o con algún problema de salud. Ya tienen conducta, migrañas, claro. No pueden dormir, gastritis, o sea, enfermas, vaya. Claro, ¿sí? claro. Es que el trastorno, depresión, es que la consecuencia de este trastorno es incluso la enfermedad física en las víctimas. Sí. O
sea, no solamente los ataques de pánico y la depresión y la ansiedad. O sea, también se trastoca a nivel físico. Hay personas que hasta les tiembla el ojo, ¿no? Sí, claro. Y pueden tener trombosis y pueden tener parálisis facial. Ah, sí, a mí me ha tocado pacientes que se Y paralizan. no lo relacionan. No. No lo relacionan con esta ansiedad cotidiana Ujú. a la que las tiene sometida el narcisista. Así Piensan es. que por cualquier otra situación, ¿no? Física, que se pudieron enfermar, cuando realmente la raíz está en la gestión emocional que están teniendo para aguantarlo. Exacto. Así es. A mí me gustaría de alguna manera ir concluyendo con este tema diciéndoles algo. Miren, para que se les haga más fácil de detectar, el narcisista necesita el reflector, ser el número 1. El que todos miran, ¿sí? 2, el narcisista nunca le va a rendir pleitesía ni reconocimiento de validación a nadie. ¿Ok? A menos que vaya a obtener algo en ese Ajá, momento. a menos que sea una estrategia. Por ejemplo, exacto, Sí. por ejemplo, el narcisista en el área laboral puede que sea un lamebotas del jefe, Ujú. pero con sus subordinados es un patán. Exacto, Sí. así es. Otro punto es que el narcisista tiene la apariencia de que es grandioso hacia afuera, pero tienen que saber que es todo lo contrario. Tiene un empobrecimiento del yo muy disminuido. Tanto que lo que está buscando es, con la máscara que mencionamos al principio, es disfrazar esa identidad empobrecida. Entonces, por eso necesita el reflector. Y otra característica es que cuando te conocen, y como dijo bien Ingrid, eligen a sus víctimas, no van a elegir a alguien igual que él. Van a elegir a alguien o alguien que no pueda dejarse manipular, una persona muy manipulable. Entonces, también las víctimas pueden ser las codependientes emocionales, con herida de abandono, Ujú. ¿no? Y con herida de rechazo. Entonces, y el narcisista también lo que hace es seducirte y se mimetiza contigo y te dice lo que quieres escuchar Son encantadores. y lo que necesitas sentir. Ujú. Porque al principio son... Es la manera como te atrapan. Exacto, porque anzuelo es convertirse en esa persona que tú necesitabas toda tu vida. Tú terminas sintiendo una conexión profunda, Y como es- nunca antes, ¿no? Y es el príncipe azul Sí. con el caballo blanco. Pero no es recíproco porque él no siente esa conexión contigo. No, él todo lo hace por estrategia. Por estrategia. Por estrategia. Y ya cuando te tiene con él, es cuando empieza el maltrato, la humillación, las vejaciones y todo lo que Empieza ya- el infierno. Empieza el Ujú. infierno. Sí. Otra de las maneras en cómo afectan las relaciones es que al narcisista le importa mucho el qué dirán, no importa si es el qué dirán a través de tus hijos. Entonces presiona mucho al entorno. Ujú. Tienes que sacar 10, tienes que ser el mejor en fútbol, tienes que ganar todos los... porque eso habla de mí. Claro. No lo hacen por el desarrollo del niño, No. no lo hacen por la imagen de la esposa, lo hacen porque si tiene una buena esposa, de esas de película, con hijos triunfadores, entonces se lo deben porque miran al papá. Claro. Es como lo hacen ver a él. No, Ajá, como la mamá narcisista, ¿no? exacto. Que comentábamos en el otro podcast, ¿sí? Ujú. Siempre va a buscar la manera de tener el reflector él, utilizando a los demás los como demás. cosas, Ajá. ya sea esposa, ya sea hijos, ya sea... Trabajador, empleado, Ajá, empleado, amigo. amigo, incluso amigos pueden ser. Por eso digo que nadie se salva. Nadie se salva. Entonces, pues bueno, para ir concluyendo, ¿cómo podríamos de alguna manera contribuir para que tuviera la gente pues unas estrategias de autocuidado y de sanación? Obviamente les vuelvo a repetir, esto no es una intervención psicoterapéutica, pero ¿qué tips les podemos dar de alguna manera para irse
cuidando y salvando, pues de todo esto que ya de alguna manera ya escucharon, ¿no? Pues yo diría 2 cosas. En primero, en dado caso de que haya una persona que nos haya escuchado y se haya preocupado porque escuchó las características y dijo, pero es que yo a veces también puedo ser egoísta, es que a veces a mí también me gusta que me pongan atención o que se hayan identificado con alguna y les preocupa y se preguntan ahora si son, lo más probable es que no lo sean. Porque les preocupó. Sí, si tienen la humildad de preocuparse no son narcisistas. y de querer salir corriendo a una terapia porque no, yo no puedo hacerle esto a mis hijos o yo no puedo ser así, olvídenlo, no son, lo más seguro es que no sean narcisistas. Y podría ser que a lo mejor hayas detectado algún rasgo narcisista. Claro. Sí, pero rasgos, sí es nada más. importante que si causó un malestar el podcast o en cualquier otro lugar donde hayan escuchado hablar de las relaciones narcisistas y sientan que probablemente pudieran estar dentro de una, yo creo que ese sería el primer paso, o sea, no normalizarlo, identificar focos rojos. Otra cosa que yo recomendaría es que identifiquen y se acerquen o formen una red de apoyo. Porque una de las cosas que pasa cuando se está dentro de una relación narcisista es el aislamiento. El narcisista te trabaja para aislarte, pero posteriormente eres tú misma o tú mismo el que continúa con esa chamba y tú sola te aíslas, precisamente por este miedo a qué va a decir, qué va a pensar, tengo que estar ahí, esto, lo otro, etcétera. Entonces sí es importante que te acerques a una red de apoyo que a lo mejor sabe lo que está pasando y ya te había dicho, oye, esto está como que muy raro o demás, o un buen confidente. Y a las personas, tanto si son la víctima como si son de manera externa el amigo o el familiar que está detectando que un ser querido es víctima, no juzgarlo ni revictimizarlo, porque dentro de la relación narcisista ya suficiente tiene con la culpa que le inyecta el narcisista, porque pues esa es la correa que tiene sobre la víctima. Entonces, si queremos ayudar a una persona que conozcamos que está en una situación así, no decirle ni comentarle de pues estás ahí porque quieres, porque parece que te gusta sufrir. No les gusta sufrir ni quieren estar ahí, pero llevan tanto tiempo que no pueden salir. Exacto. No saben cómo. El otro día una persona me decía, es que esta amiga insiste y con la misma queja. Si es tanto así, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Irte, darte la media muerte y mandarlo a la chingada. El problema es que no es tan fácil. No es nada fácil. Sí, por eso eso que acaba de decir Ingrid es bien importante, ¿eh? O sea, si ustedes están escuchando este podcast y se dan cuenta que conocen a alguien que tiene todas estas características como víctima y conocen al marido o a la persona que tiene el trastorno narcisista, lo que hay que hacer es acompañar a esa persona y que no se sienta sola. Y validarla. Y validarle. No criticarla. Exacto, validarle, porque, vuelvo a insistir, las víctimas de estos narcisistas, también de la psicopatía y de la sociopatía, porque pues también con los psicópatas integrados, las víctimas tienen lo que vive también la víctima de narcisismo. Están solos, porque nadie les cree. Entonces, como son muy encantadores, hay una máscara, y el mundo se cree esa máscara, pero no viven con el de la máscara. Entonces, hay que estar de alguna manera como dando contención. Si es tu amiga, si es tu hija, si es un compañero de trabajo, ¿no? Si es un empleado, que tú estás en una empresa y te estás dando cuenta que tu jefe tiene el trastorno de la personalidad narcisista, ¿no? O sea, el poder de alguna manera nombrarlo y acompañar. Y ahora sí, buscarlas, acompañar a esa persona para que pueda encontrar un profesional que pueda de alguna manera atenderlo si es que quiere iniciar este camino pues del cambio, ¿no? Y de la transformación. Para salir de ahí. Porque esa es otra, exacto. Es que la única solución es salir de ahí. Sí. Pero para llegar a eso,
Y hablando del narcisista, el apoyo al narcisista, si en un momento dado llegaran a identificarse como que sí ya pasaron ese espectro de solo tener cierta característica de personalidad a tener ya más evidencias de que pudieran estar cayendo en ese comportamiento o en ese trastorno, es muy importante el hecho del apoyo también de la familia, ¿sí? El de la esposa, el que pueda tener esa comunicación en donde el narcisista pueda ser él y pueda expresar cuáles son todas sus necesidades, miedos. Y es que es muy difícil, difícil. muy Sí, difícil, es pero difícil. no es imposible. O sea, sí hay uno, es como decir, si eres narcisista, pues ya te llevó la chingada, ¿no? O sea, no puedes hacer nada al respecto. ¿Sabes en dónde sí se podría de alguna manera hacer algo? Cuando tienen la sintomatología. O sea, tienen mucha sintomatología, pero no tienen el trastorno. Cuando tienen el trastorno... ay, Pero y es Sí. que muchas veces el trastorno narcisista viene de traumas. pero es que ese es el meollo del asunto del trastorno, que como es una identidad disminuida y muy empobrecida y su máscara es su manera de sobrevivir, no la quieren soltar. Y siento que hasta el sol de hoy no hay suficientes casos ni evidencia de que el narcisismo tenga cura No. o tratamiento efectivo. No, hasta el sol de hoy no lo Se hay. mencionaba que con la edad, así como el psicópata, el sociópata puede llegar a sentarse Sí, porque se encuentran entre el escrutinio de la vejez. de la vejez. Y de la muerte. Ya no hay de otra. Ya no hay de otra. Sí. Ujú. Obviamente van a seguir con rasgos, pero Sí. puede disminuir y Son puede, menos digamos, activos. adaptarse. Exacto. Claro, se vuelven menos activos, pero hasta la fecha no hay una solución para el narcisismo. Sí. Más que irse de ahí sin. Exacto. Si Pero, eres lo que, víctima. para la pero lo víctima, que dice exacto. Lorena es cierto. Ujú. Es cierto, porque yo he tenido casos en donde los hijos han tenido una historia de padres con trastorno narcisista y ya de ancianitos. Son ya, compasivos con ellos, los Ajá, entienden. Sí, y ya es así que mi papá cambió mucho. Sí. Y es que, pero ya es cuando fue viejito. ¿No? Exacto, Sí, sí, incluso sí la pasa, versión es sí así. pasa. No, la verdad es que mi papá de joven fue un cabrón con mi mamá, nos maltrataba, era Sí. Lo súper infiel, no nos ponía atención, no nos mantuvo, ¿no? La golpeaba. Pero ahora de grande, fíjate que me he acercado con él, lo he podido entender, Sí. siento que hay más comunicación, entonces ahora sí que la madurez al narcisista se la da la edad. Lo Sí. que pasa es que se encuentran ante un escrutinio que es o la enfermedad, Claro. o la vejez, o la muerte. Es que le han podido ganar a todo, pero a la Menos muerte a no le eso. pueden, Eso no le lo van a poder ganar. controlar. Exacto. Sí. Que me imagino que es una de las crisis que tienen más grandes, ¿no? Cuando se enfrentan a algo que no tiene control. Exacto. Sí, porque para el No depende de que te enfermes, el control no lo tiene él. porque ese es el arma principal del El narcisista. control. El control. Y la muerte, la enfermedad y la vejez. no se controla. Exacto. No tiene solución. Así bueno, es. la muerte. Bueno, pues no sé, algo más que quieran agregar para darle, ir terminando. ¿Todo bien? ¿Dijimos todo ¿Todo lo que teníamos bien? que decir de nuestro ronco pecho? Bueno, pues entonces miren, les volvemos a repetir, suscríbanse, comenten, denle like y compartan. Háganos sus Compartan, sugerencias compartan. de temas, Exacto. sus dudas también. Así es. Ujú. Y bienvenidos sean los comentarios positivos, negativos, Constructivos, respetuosos, por favor. No, y ¿saben qué? Hasta los comentarios que a lo mejor se sientan alguna vez, a lo mejor que trastocamos una fibra sensible y lo dicen, es válido. Estamos acostumbradas en terapia a recibir ese tipo de reacción. Entonces todo es bienvenido, todo suma. Entonces, gracias por escucharnos y nosotras somos... Las Psicoterapeutas. psicoterapeutas. Abajo los machos narcisistas.